Ana. Pastor, me gustaría hacerles unas preguntas y que pudiéramos ir entrando en ese calor de esta entrevista. La primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿en qué momento de su vida tiene un encuentro con Jesucristo? ¿Cómo estaba usted? ¿Qué situación se estaba manejando? Bueno, la situación que estaba manejando cuando más que yo encontrarme con el Señor pues se encontró conmigo. Así es. Recuerdo que el primer encuentro que tuve con Dios acerca de que me ministró, yo tenía alrededor de unos 13 años, donde yo no conocía lo que era el Evangelio. Era un tiempo que en mi casa prácticamente nadie era cristiano, nunca entendí la palabra Dios. Sin embargo, en una ocasión, caminando yo por la acera, una dama que hoy entiendo que era una misionera, comenzó a predicarme, comenzó a hablarme. Yo recuerdo que las primeras palabras que ella pues nos dijo era que el Señor tenía propósito con nosotros. El Señor tenía, recuerdo cómo ella pues allí nos dijo que el Señor nos iba a mandar a las naciones, que iba a hacer cosas grandes, que íbamos a ser de padre de multitudes. Yo no entendía nada de esas cosas, honestamente, por varias razones. Número uno, no sabía de letra en ese entonces, no sabía de nada de letra. Y número dos, realmente no conocía quién era Dios. O sea, no era que era inconverso, es que no conocía quién era Dios. Okay. No era que no le servía, es que no conocía acerca de la existencia de Dios. Para mí en ese entonces, para mí honestamente Dios no existía. ¿Y por qué? Porque yo no conocía de Dios, no sabía, nunca había leído la Biblia, nunca había escuchado, pero esa dama apareció de la nada y me habló todas esas cosas bonitas, y entiendo que ese fue mi primer aviso de Dios, mi primer aviso, porque después de eso hubieron otros avisos, y después ya al final está cuando aceptamos a Jesús. Cuando aceptamos ya al Señor, fue en un momento donde ya Dios me dio un ultimato. Dios me dijo, si no viene a mí para yo hacer mi obra contigo, me voy a llevar a tu madre. Ya en ese entonces sí, ya había un cristiano en mi casa, estaba mi madre cristiana, y pero tampoco yo entendí esas cositas. Pero nada, yo recuerdo que allí mi madre gozaba de una gran salud, pero cuando el Señor nos dijo eso, mi madre estaba bien sanita, pero después se comenzó a complicar las cosas como de la nada. Comenzó a complicarse todo como de la nada, comenzó a enfermarse ella, hospital. Bueno, tuvieron que trasladarla a otro hospital fuera de lo que es el pueblo donde estamos. Y allí pues un domingo, recuerdo que un domingo, creo que era como 10 de abril de 1994, allí pues como a las 3 o algo de la tarde llegó otra misionera y llegó un pastor. Y la misionera comenzó a hablarme de parte de Dios. Y entonces sí acepté al Señor realmente. Ahí lo acepté. Y ahí lo único que yo recuerdo que yo le decía al Señor, si tú eres real y tú me hablaste todo lo que me hablaste, aquí yo estoy. Tú dijiste que iba a sanar a mi madre, aquí yo estoy. Y bueno, y allí Dios hizo el milagro. Mi madre, gracias al Señor, pues se sanó. Dios hizo un milagro sobrenatural. Y aquí estamos nosotros y está ella también. Poderoso, pastor, poderoso. Amén, amén. Poderoso, porque yo sé que Dios llega cuando aparentemente la situación se pone difícil. Yo me imagino que emocionalmente las cosas no estaban muy bien, que digamos, como que de repente se nubla todo, como que el cielo se pone gris, pero es cuando llega la palabra en el momento exacto, la hora concisa, ¿verdad? ¿Cómo logra sobreponerse a sus circunstancias? Porque todo apuntaba a que realmente no iba a superar las circunstancias que le había puesto la vida. Por lo que leímos la introducción, usted le dio polio y esa enfermedad lo dejó prácticamente con una situación difícil. Sí, sí. Bueno, es un poco difícil. Es un poco difícil un día tu despertar. Es como cuando en el principio nosotros hablamos de Adán y Eva. En Adán y Eva estaba lo que se llama el periodo de la inocencia. Es cuando nosotros todos estamos inocentes, que no conocemos el mal, que no conocemos las características muchas veces ni de la vida. Todo es como color de rosa. Y no sabemos que existen muchas cosas. Entonces, para nosotros, yo recuerdo que hubo un tiempo a la edad de unos 7 años, ya sí comenzamos a entender la vida. Pero de ahí en adelante no entendíamos la vida.
Y para nosotros al principio fue un poco bien difícil, pero en ese sentido yo le doy muchas gracias primeramente a Dios por su propósito y en segundo lugar le doy la gracia a Dios por mis padres, porque realmente ellos nos inculcaron y por ejemplo siempre tengo que decir esto, en mi casa la expresión discapacidad, mm, por no decir nunca, pocas veces se usó. Yo creo que ese ambiente nos ayudó mucho a poder resistir la batalla del mundo exterior. Entonces eso nos fortaleció mucho porque había un momento determinado que yo mismo ni siquiera entendía que tenía una enfermedad por el trato, por todas las cosas, porque todo giraba alrededor de cubrirme en ese sentido, porque no era como vamos a decirlo, como bueno, este es mi niño enfermo, vamos a Sí, cuidarlo porque es el bebé de la casa. No, a mí se me exigía las cosas que se le exige a un hijo mayor, porque de hecho soy el hijo mayor de la casa. Bueno, eso lo están escuchando mis hermanas que están escuchando, eso lo están escuchando ella, ¿verdad? Y también mi ajá, madre que está escuchando. Entonces, eso me ayudó mucho a vivir ese estilo de vida, a vivir un estilo de vida de compromiso, porque muchas personas a veces miran a uno, pero gracias al Señor, desde temprana edad descubrimos la realidad. Entonces, ¿cómo uno puede reponerse ante una circunstancia? Bueno, eso yo lo traduzco en dos áreas, en la parte A y la parte B. Número uno, reconocer quién eres en el sentido de tu situación. O así sea, es. no podemos esconder nuestra situación. Llegó un momento determinado que yo mismo entendí. Yo había sufrido polio cuando tenía 2 años y 9 meses. O sea, es una enfermedad. Yo no la provoqué, mis padres no la provocaron, nadie la provocó. Es una Así es. enfermedad. Entonces, hay situaciones en nuestras vidas que a veces nosotros tenemos que hacernos ir al mundo real, salir de Disney, Así es. salir de la fantasía, salir de toda esa, ¿cómo diría? ¿Cómo se llaman la película? Ciencia ficción y pisar tierra. Entender, bueno, pasé por este proceso, estoy viviendo un proceso, pero en la parte A puedo superar ese proceso. Puedo superar ese proceso. O sea, yo estoy viviendo con esta situación, pero que voy a mirar esta situación. Hay cosas que quizás ni la puedo cambiar. Hay cosas que están ahí. Hay cosas que por más que yo haga, es más, le voy a decir algo que le va a parecer como algo, quizás para muchos hasta una aberración, pero hay cosas que no la van a cambiar ni la oración, no la van a cambiar ni el ayuno, no la va a cambiar Así ni tu es. diezmo, ni tu ofrenda. Hay cosas que no la va a cambiar nada porque están en el propósito de Dios, Amén. en el Así es. propósito de Dios. Entonces, ¿qué el Señor le dice a Pablo? Bástate en mi gracia. O sea, yo no voy a quitar ese aguijón, pero Señor, es que yo he orado por mucho, yo he hecho muchos milagros, ¿no? Sí, pero ok, bástate en mi gracia. O sea, bástate. Entonces, ahí es que hay que entrar en la realidad. Bueno, yo tengo esta enfermedad, me dio, tengo esta condición. Si Dios no hace, bueno, esa palabra se la di a mi esposa cuando nos íbamos a casar. Yo le dije, si Dios no hace un milagro, yo voy a estar así en esta posición el resto de mi vida, si Dios no hace el milagro. Ahora bien, yo voy a buscar, ya yo tengo una situación, pero bueno, esta situación no es el fin del mundo. Así La es. vida continúa. Entonces yo tengo que buscar la forma de ser efectivo, de cumplir el propósito de Dios en mi vida, de entender que la vida continúa. Entonces yo voy a buscar la forma de cómo puedo ser efectivo para mí, Dios primeramente, para mi nación, para mi esposa, para mis hijos, para mi familia en términos generalizados. Poderoso, pastor, poderoso para todos aquellos que piensan que se acabó la vida porque tienen un problema, una situación, Uh -huh. aquellos que sienten que no van a poder salir adelante. Creo que usted es un ejemplo, porque a pesar de que tiene esa situación que aparentemente otros no pudieran salir adelante, con la ayuda de Dios usted pudo salir adelante, está caminando, tiene una familia, avanza. Qué poderoso. Yo sé que cuando Dios está con nosotros podemos avanzar, podemos crecer, Amén. podemos salir de cualquier circunstancia donde estamos metidos. ¿Qué es más difícil, pastor? ¿Una parálisis de mentalidad o una parálisis física?
Bueno, es normal. Fíjese esto. Una persona con una parálisis física puede ser exitoso en la vida. Una persona con parálisis física puede ser un emprendedor. Una persona con parálisis física puede ser un ministro. Una persona con parálisis física puede ser usado por Dios. Una persona con parálisis física puede ser de bendición a su nación. Pero una persona con parálisis mental fácilmente se quita la vida y le quita la vida a otras personas. Fácilmente es un amargado o una amargada. Santo. O sea, entonces, entendiendo, porque toda ciencia y tiene que llevarse al campo de la materia, que es la práctica. Entonces, procediendo de allí, de la práctica, sencillamente, las parálisis mentales son más poderosas y más negativas que una parálisis física. ¿Cuánta gente estará paralizada, pero no por lo físico, sino por la mentalidad? No puedo, estoy solo, no me apoyan, nadie me quiere, todos me odian, no puedo salir adelante. Y yo siempre he dicho que la mentalidad de pobreza espiritual, física, económica, emocional, en todas las áreas, está en la mente. Claro. Porque cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad con la palabra, podemos saber de que Dios nos ama. Y si Dios nos ama, no hay ningún impedimento que se pueda poner enfrente. Yes. Vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Claro, poderoso, fíjese que todo hombre usado por Dios, lo primero que Dios tuvo que hacer es transformar su mente. Cuando usted mira a Moisés, Moisés lo que tenía la mente de limitaciones. No puedo, soy tartamudo, no sé hablar. Y Dios, a través de la zarza ardiente, Dios tuvo que cambiar su mentalidad, mostrándole su poder y mostrándole su gloria. Por eso es que Dios le dice, ¿acaso no conozco yo que en tu casa hay un hombre que sabe hablar correctamente, que es ligero en la expresión, y es tu hermano Aarón? Ya, mira cómo Dios le dice, yo lo conozco, pero yo no elegí a Aarón, yo te elegí a ti. Entonces hay que romper con todas esas cosas. Hay muchas personas, como ya usted ha mencionado, que lamentablemente tienen mucha parálisis mental. Y eso el Señor me lo ha enseñado desde hace muchos años, que lo peor de la vida que le puede pasar a un hombre o a una mujer es una parálisis mental. ¿Por qué? Porque si tú estás paralizado mentalmente, si sufres mentalmente, por eso es que hay gente más deprimida de la cuenta, personas que sufren de una autoestima muy baja, y esa autoestima baja no te permite tener una personalidad porque tú no entiendes tu identidad. Entonces, cuando tú no entiendes tu identidad, tú no puedes generar, tú no puedes proyectar, tú no puedes cambiar, tú no puedes afectar el mundo espiritual ni el mundo físico. Por eso es que hay mucha gente, de hecho, quitándole la vida a su esposa y quitándose la vida de ellos. ¿Por qué? Porque cuando pasan problemas matrimoniales, no entienden que lamentablemente no se puede. Entonces, lo que incurren es en matar a esa mujer, matar a ese hombre, porque le hace falta una identidad. Cuando tú no tienes una identidad y te quitan el carro, tú crees que tú vives por el carro. En esta pandemia, cuando su economía ha caído por el piso, entonces allí hasta se quitan la vida. ¿Por qué? Porque sienten que ya todo lo perdieron. Y hay gente que han perdido empresas y eso es doloroso, pero es peor tú darte un tiro en la cabeza. Entonces, pero cuando tú tienes una identidad, mire, y eso es tan lindo que si usted nota, cuando Jesús pisó Garada, lo único, Jesús ni reprendió, Jesús nada más pisó. Fíjese lo importante de tener una identidad clara, porque cuando tú tienes una identidad clara, esa identidad la conocen en el mundo espiritual. Tú no puedes afectar el mundo espiritual si no tienes una identidad clara. Entonces, poderoso. Cuando Jesús pisa Garada, lo primero que dicen los espíritus que estaban en el endemoniado garadeno era: ¿a qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Hijo del Dios Altísimo. Entonces, poderoso. En el mundo espiritual, por más que queramos, nos conocen. Eso es tanto así que recordemos aquellos que estaban diciendo en el nombre del Cristo que predica Pablo, en el nombre de Cristo que predica Pablo, fuera. Y ellos, los demonios le dijeron:
A Pablo conocemos y al Cristo que predica Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, es bueno tener una identidad clara. Poderoso, pastor, poderoso, poderoso. ¿Cómo de la nada se levanta un hombre que tiene una fortaleza no solamente física, sino también espiritual y mental? ¿Cómo surgió ese Rati Martínez que ni usted conocía? Bueno, lo primero es que la Biblia enseña que todo fue creado de lo que no se veía. Lo que yo creo es que surgió en la mente de Dios. Y voy a usar ese término porque es que somos el pensamiento de Dios hecho realidad en la tierra. Entonces, nada surge realmente si Dios no le pone su firma. Entonces, yo creo que Rati Martínez surgió de la mente de Dios. Y yo le decía a un hermano hoy, a un miembro de la iglesia, a uno de los profetas de la iglesia, hijo de la casa, yo le decía, mira, todo, yo no sé otro, pero yo tengo que darle gloria al Señor por todas las cosas. Yo le dije, tú a mí me puede agarrar y poner hacia boca abajo y agarrarme y sacudirme y tú no vas a sacar nada de mí. ¿Por qué? Entonces, esa es una razón por la cual yo tengo que darle gloria al Señor. Porque realmente hay atributos que yo no puedo darme. Quizás usted puede darse ciertos niveles de atributos, usted o quizás algunas personas que le están viendo y escuchando. Hay algunos que son licenciados, otros son la cosa, aquel es el millonario tal, aquel es el sabio tal. Bueno, pero yo no tengo ninguno de esos atributos. Sin embargo, en mí se ha cumplido una palabra que el Señor me dijo cuando tenía alrededor de unos 13 o 14 años, que me dijo, te vas a sentar donde se sientan los príncipes de la tierra. Entonces, cuando yo veo que por la gracia de Dios, yo he estado frente a muchas autoridades eclesiásticas y he estado frente a muchas autoridades civiles y han tenido que sentarse a escuchar a este pequeñito. Entonces yo digo, wow, y ahí me acuerdo de la promesa de Dios. Entonces nosotros surgimos de la mente de Dios, del pensamiento de Dios. Nosotros surgimos allí. Entonces yo creo que esa es nuestra fortaleza, como él le dijo a Gedeón, tú irás con esta mi fuerza que soy yo. O sea, yo creo que no surgimos de la nada, sino surgimos de la mente de Dios.